Infierno. Una palabra que evoca terror, sufrimiento y la promesa de castigo eterno. Pero, ¿qué es realmente el infierno? ¿De dónde proviene esta idea que ha dominado la imaginación humana durante milenios? Hoy, exploraremos el verdadero origen del infierno. Desde las primeras civilizaciones hasta las religiones abrahámicas y más allá, desentrañaremos el misterio de este lugar de tormento y su impacto en la humanidad. Este viaje nos llevará a través del tiempo, desde las primeras visiones de un inframundo oscuro en la antigua Mesopotamia, pasando por los terrores de la Edad Media y las visiones del Apocalipsis, hasta el infierno moderno que se manifiesta en nuestra cultura popular. Pero antes debemos preguntarnos, ¿qué es el infierno? ¿Es solo un lugar físico o algo más profundo dentro de la psique humana? Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Las primeras civilizaciones también pensaban en el más allá. Pero en lugar de un lugar de castigo, sus inframundos eran oscuros, vacíos, lugares donde los muertos simplemente existían. En la antigua Mesopotamia, los sumerios y los babilonios creían en un inframundo llamado Irkala. Era un lugar donde las almas de los muertos vivían sin esperanza de regresar a la vida, pero no sufrían tormentos eternos como en las ideas modernas del infierno. Se trataba de una existencia gris, desprovista de luz o gozo. Más en el antiguo Egipto, el más allá era el Duat, una especie de inframundo gobernado por Osiris. Pero el castigo no era universal. Los egipcios creían en la pesada del corazón, un juicio que determinaba si un alma era digna de la vida eterna o si sería devorada por Amit, una criatura mitad cocodrilo, mitad león. Aquí comenzamos a ver el nacimiento de la idea de un castigo post-mortem. El inframundo griego, conocido como Hades, no era un lugar de tormento para todos. Las almas simplemente vagaban sin propósito. Sin embargo, aquellos que cometían crímenes graves contra los dioses eran enviados al Tártaro, un lugar reservado para los peores castigos, un predecesor del infierno moderno. En las antiguas escrituras hindúes se describe Naraka, un lugar donde las almas pecadoras van a sufrir por un tiempo antes de ser reencarnadas. A diferencia de la idea occidental del infierno, Naraka no es eterno. Las almas eventualmente purgan su karma y renacen. A medida que el judaísmo, el cristianismo y el islam se expandieron, el concepto del infierno se fue definiendo y popularizando. Aquí el infierno no solo era un lugar oscuro, sino un lugar activo de castigo eterno para los impíos. En el judaísmo primitivo, el Sheol era simplemente el lugar al que iban todos los muertos, tanto buenos como malos. Era un lugar sombrío, pero no se concebía como un lugar de sufrimiento o recompensa. Esta visión cambiaría con el tiempo. En el Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a la Gehenna, un lugar de castigo reservado para aquellos que desobedecen a Dios. A lo largo de los siglos, los teólogos cristianos fueron expandiendo esta idea hasta convertirla en la imagen de un infierno de tormentos eternos, como lo describirían más tarde figuras como Tomás de Aquino o Dante Alighieri. En el Islam, el infierno es conocido como Jahannam. Es un lugar de castigo para los pecadores no arrepentidos, con múltiples niveles de tormento dependiendo de la gravedad de los pecados cometidos. Pero a diferencia de la visión cristiana del infierno, en algunas interpretaciones islámicas, el castigo no es necesariamente eterno. La Edad Media consolidó el infierno en la mente de las personas. Utilizado como una herramienta de control social, el infierno fue representado de maneras gráficas y aterradoras. Durante la Edad Media, el miedo al infierno fue un componente central de la doctrina cristiana. Los sermones advertían a los fieles de los tormentos que les esperaban si desobedecían a la iglesia, y las representaciones del infierno en el arte y la literatura medieval eran explícitas y aterradoras. La Inquisición usó el infierno como una justificación para la tortura, creyendo que el dolor en la tierra podía salvar el alma del tormento eterno. La Reforma Protestante trajo una nueva interpretación del infierno. Lutero y otros reformadores rechazaron la visión medieval del infierno, enfocándose más en el arrepentimiento personal que en el miedo. Hoy en día, el infierno sigue siendo un tema de debate, aunque algunas personas todavía creen en él como un lugar literal. Para otros, es una metáfora de nuestros propios miedos y culpas. Los filósofos modernos ven el infierno más como una representación simbólica de la angustia y el sufrimiento humano, que como un lugar literal de castigo eterno.
¿Necesitamos aún la creencia en un infierno literal para mantener nuestras morales y valores? ¿O ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de nuestras luchas internas? Sea como sea, el infierno sigue siendo parte integral de nuestra conciencia colectiva. El infierno, más que un simple lugar, es un reflejo de nuestras propias creencias, miedos y anhelos. A través de los siglos, ha moldeado la forma en que entendemos el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Pero en el mundo moderno, nos encontramos cuestionando si este lugar de castigo eterno es necesario, o si, tal vez, siempre ha sido una construcción de nuestra propia imaginación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!